Muy buenas noches. Hoy nos hemos reunido para llevar a cabo la tercera sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. El tema de hoy es riesgo, portafolios de inversión y metodologías de optimización. Yo elaboré unas diapositivas y pues las voy a compartir. Voy a proceder a compartir pantalla. Al final, al igual que en las demás sesiones, va a haber una competencia sobre conocimientos relacionados con valor en riesgo y otros temas de esta última fase. Bueno, para que obtengan unos puntos. El primer lugar 20 puntos, el primer lugar 20 puntos, el segundo lugar 15 puntos y el tercer lugar 10 puntos. Aquí tengo entonces el PowerPoint, voy a ampliar. Ok, ahora sí ya la tenemos allí. Bueno, esta es la portada. Podemos observar ahí el nombre de los temas que vamos a ver hoy. Riesgo, portafolios de inversión y metodologías de optimización. Vamos a iniciar con el riesgo, definición de riesgo e incertidumbre. El riesgo es algo que uno soporta y es el resultado de la incertidumbre. Solo porque hay incertidumbre es muy posible que no haya riesgo. Si lo único que molesta al director ejecutivo de una empresa con sede en Estados Unidos es la fluctuación en el mercado de divisas supongamos, el kwacha zambiano, que es la moneda de Zambia, entonces podría sugerir vender en corto algunos kwachas y cambiar su cartera a deuda con sede en Estados Unidos. Esta incertidumbre, si no afecta al resultado final de la empresa de ninguna manera, es solo incertidumbre y no riesgo. Para ilustrar mejor las diferencias entre riesgo e incertidumbre, supongamos que intentamos pronosticar el precio de las acciones de Microsoft. Supongamos que Microsoft actualmente tiene un precio de $25 por acción y los precios históricos muestran una volatilidad del 21,89%, ¿sí? Anual. Ahora, suponga que durante los próximos 5 años Microsoft no se involucra en ninguna empresa riesgosa y permanece exactamente como está. Y además suponga que todo el mundo económico y financiero permanece constante. Esto significa que el riesgo es fijo e invariable, es decir, la volatilidad no cambia durante los próximos 5 años. Sin embargo, la incertidumbre de los precios sigue aumentando con el tiempo, es decir, el ancho de los intervalos de pronóstico seguirá aumentando con el tiempo. Va a haber más volatilidad, ¿no? Por ejemplo, se conoce el pronóstico del año cero, ¿sí? O sea, el inicio, que es de $25. Sin embargo, a medida que avancemos en algún día del futuro, pues el precio de acción de Microsoft probablemente variará entre $24 y $26. También puede ser que un año después los límites de incertidumbre, ¿sí? O sea, ese nivel más bajo y más alto, se encuentran entre $20 y $30. Y podemos suponer que dentro de 5 años los límites podrían estar entre 10 y 50, más bajito 10 y el más alto $50. Entonces, en este ejemplo, las incertidumbres aumentan mientras que los riesgos siguen siendo los mismos. Por lo tanto, riesgo no es igual a incertidumbre. Esta idea es, por supuesto, aplicable a cualquier enfoque de previsión en el que se vuelve cada vez más difícil pronosticar el futuro, aunque el riesgo sea el mismo. En otros casos, el riesgo y la incertidumbre se usan indistintamente. Por ejemplo, supongamos que usted juega al lanzamiento de monedas, ¿sí? O sea, lanzar las monedas al aire. Si apuesta 50 centavos, ¿sí? Y sale cara, pues va a ganar $1, ¿sí? Pero pierde todo si sale cruz, ¿sí? Cruz o sello. El riesgo aquí es que
pues, que se pierda todo, ¿cierto? Porque el riesgo es que puedan aparecer cruces o sellos. La incertidumbre aquí es que pueden aparecer esas cruces o sellos. Dado que aparecen cruces o sellos, se pierde todo. Por lo tanto, la incertidumbre trae consigo el riesgo. La incertidumbre es la posibilidad de que ocurra un evento. Y el riesgo es la ramificación de tal evento. La gente tiende a usar esos dos términos indistintamente. Es importante comprender el marco de análisis integrado de riesgos y cómo se relacionan estas diferentes técnicas en un contexto de análisis y gestión de riesgos. Este marco comprende 8 fases distintas de una implementación exitosa y completa del análisis de riesgos, que va desde un proceso de selección de gestión cualitativa hasta la creación de informes claros y concisos para la gestión. La mayoría de las distribuciones pueden ser definidas hasta 4 momentos. ¿Sí? Distribuciones de probabilidad. Para el caso de la función distribución normal, el primer momento describe su localización o tendencia central, es decir, retornos esperados. El segundo momento describe su amplitud, ¿sí? O extensión, o sea, como quien dice los riesgos. El tercer momento es la desviación direccional, o sea, los eventos más probables, que sería la asimetría. Y el cuarto momento es su grado más alto o amplitud en las colas, ¿sí? Porque recuerden que esa altura, digamos, partiendo de esa curva normal, en este caso, puede ser que no se acerque tanto, digamos, la extensión del lado derecho o izquierdo, ¿sí? De la curva normal, no se acerque tanto al origen, ¿sí? O al nivel cero, sino que por el contrario están un poco más elevadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que en el área de catástrofes, pues allí se ve reflejado lo que son las pérdidas, ¿sí? Catastróficas. Bueno, en los 4 momentos, ¿sí? De esa distribución normal, bueno, de la distribución normal, de la distribución de probabilidad normal, deben ser calculados e interpretados para proveer una visión más comprensible del estudio bajo análisis. El simulador de riesgo, o sea, Risk Simulator, provee resultados de los 4 momentos en una tabla estadística en la gráfica de pronóstico. El primer momento de una distribución, que dijimos que es el de la media, de la tendencia, ¿no? El retorno esperado, mide la proporción esperada de la ganancia de un proyecto particular. Mide la localización de los contextos del proyecto y posibles resultados en promedio. Las estadísticas comunes para el primer momento incluyen la media, que sería el mismo promedio, la mediana, que sería el centro de la distribución, ¿sí? Y la moda, que sería el valor que ocurre más frecuentemente, es el valor que más se repite. La figura 1, que es la que tenemos acá, ¿sí? Esta es una campana de Gauss normal, ¿sí? Nos está mostrando entonces, esta es su forma, ¿sí? Esta es su forma, que es simétrica a ambos lados, ¿cierto? Vemos que allí que tiene una línea que pasa exactamente por la mitad, que sería el valor central o media, y vemos que esa separación respecto de la media es la dispersión o desviación típica, que conocemos con el símbolo de sigma minúsculo. Y la media o valor central como mu, una letra griega que es mu. Bueno, entonces volviendo. Entonces, el primer momento, una distribución mide la proporción esperada de la ganancia de un proyecto particular, mide la localización de los contextos del proyecto y posibles resultados en promedio. Las estadísticas comunes para el primer momento incluyen la media, que es el promedio, la mediana, que es el centro de distribución, y la moda, que es el valor que más ocurre frecuentemente.
La figura 1 ilustra el primer momento, o sea, la media, donde en este caso el primer momento de esta distribución se mide por la media, la letra griega mu, o valor promedio. Ahí lo tenemos. Ahora veamos el riesgo según su naturaleza financiera, o sea, el riesgo-rendimiento. El binomio riesgo-rendimiento. La mayoría de los rendimientos de las operaciones financieras tienden a seguir una distribución de probabilidad normal estándar, ¿sí? Continua, caracterizada por una curva simétrica en forma de campana, con una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Ojo, esa es la función de distribución de probabilidad normal estándar. Bueno. La volatilidad es un indicador que pretende cuantificar las probabilidades de cambios en las diferentes variables económicas que afectan la operación. El parámetro generalmente aceptado de medición es la desviación estándar. ¿Qué es eso? Es una medida estadística de la dispersión o volatilidad de los posibles resultados, ¿sí?, con respecto al valor esperado o valor promedio, ¿sí?, rendimiento esperado. O sea, el promedio de lejanía de los puntajes respecto de la media. Ahí tenemos un ejemplo en la figura número 3, ¿cierto? Esto es una tabla con valores de rendimiento esperado, desviación estándar y coeficiente de variación de dos acciones. Entonces, vemos allí, por ejemplo, rendimiento esperado, lo vemos con la R minúscula y sombrerito. El de Bavaria, ese rendimiento esperado es del 20%, mientras que el de Cemex es del 13%, ¿cierto? O sea que hay un mayor rendimiento esperado en Bavaria. Desviación estándar. La desviación estándar es el símbolo de sigma minúscula. Vemos que hay desviación estándar del 12%. Vamos a suponer que estos son términos anuales. 12% anual en Bavaria y del 7% anual en Cemex. O sea que esta desviación estándar es más bajita en Cemex que en Bavaria. Pero también el rendimiento esperado es más bajito, ¿no? 13%. Ahora, el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es una medida, ¿sí?, es una relación entre el rendimiento esperado y la desviación estándar que me permite o que se utiliza para comparar, ¿cierto?, pues ese nivel de variabilidad entre diferentes, podríamos decir, unidades, ¿sí? Bueno. La asimetría. La asimetría es la medida que indica la simetría, ¿sí? La asimetría es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética, sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos a izquierda y derecha de la media. Existen tres tipos de curva de distribución según su asimetría. Primero, asimetría negativa, cuando la cola de la distribución se alarga para valores inferiores a la media. Lo observamos aquí en esta figura número 4 al lado izquierdo, ¿cierto? Aquí hay una asimetría negativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cola de distribución, ¿cierto?, se alarga para valores inferiores a la media. Inferiores, miren, está alargada para valores inferiores a la media es la línea de color roja. Se alarga más, ¿no?, que la otra, la cola derecha. Bueno. Segundo, simétrica. Esta es la que siempre hemos visto en la curva, en la campana de Gauss, ¿cierto? O función de distribución normal. Aquí hay el mismo número de elementos a izquierda y derecha de la media. En este caso coinciden, ojo, tanto la media como la mediana y la moda. Ojo, en la función de distribución normal solamente son iguales la media, la mediana y la moda. La distribución se adapta a la forma de la campana de Gauss, ¿sí? Ya dije, o distribución normal. Y tenemos también la asimetría positiva. Allí la cola de la distribución se alarga hacia la derecha para valores superiores a la media, como observamos aquí en esta representación, ¿cierto? Vemos que al lado derecho de la media se alarga más, ¿sí? Miren, tiene esta caída como más pronunciada y más larga, ¿sí?
porque son valores superiores a la media. Ahí decimos que hay una asimetría positiva. Bueno. Ahora bien, la kurtosis o grado de apuntamiento es una medida sobre la forma de la curva o distribución que mide cuán escarpada o achatada está esa función. Es decir, si ambos lados de la cola de la curva, o sea, el lado izquierdo y derecho, pues están elevadas o no. Este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a mayor grado de kurtosis, más escarpada o apuntada será la forma de la curva. La kurtosis se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del conjunto y la media, dividido entre la desviación típica o desviación estándar, elevado también a la cuarta potencia. Sea, ¿cómo se lee? Sea el conjunto X igual a, pues los elementos X1, X2 hasta Xn, entonces el coeficiente de kurtosis será igual a K, ¿sí? Ese coeficiente es K, igual a, en el numerador, sumatoria desde igual a 1 hasta n mayúscula, o sea, el último valor, ¿de qué? De la diferencia entre x sub i, que es el valor de cada uno de los valores, o sea, es la representación de cada uno de los valores, ¿sí? De ese conjunto x, menos el valor promedio de esa variable x. ¿Sí? Esa diferencia elevado a la cuarta potencia y eso multiplicado por n sub i. ¿Sí? N minúsculo sub i, pues ese n minúsculo me está representando cada uno de los elementos. ¿Sí? Cuando vemos aquí que i igual a 1 hasta n, como el último valor vamos a suponer que son 10, pues sería i empieza en 1 y seguiría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta 10. Y el denominador sería el valor del último, o sea, el 10, porque vamos a suponer que son 10 elementos, ¿sí? 10 por S sub X elevado a la 4. Ya dijimos que ese X, o sea, la X con rayita en la cabeza es la media. S sub X, este que está acá, es la desviación estándar. N sub I, que tenemos acá, es la frecuencia absoluta del dato X sub I. En la fórmula anterior se resta 3, ¿sí? Porque es la kurtosis de una distribución normal. Entonces la kurtosis valdrá 0 para la normal, ¿sí? Obvio, no hay kurtosis en la distribución normal, tomándose a esta como referencia. Cuando los datos, ojo, pero cuando los datos están agrupados, ¿sí? O agrupados en intervalos, pues la fórmula del coeficiente de kurtosis se va a convertir en esta misma, ¿cierto? Menos 3. Al restarle 3 me daría la fórmula del exceso de kurtosis. Esta es la kurtosis y esta es la del exceso de kurtosis. Entonces, escoger esta misma de la kurtosis y restarle 3. Bueno. Aquí observamos entonces los 3 tipos de kurtosis. Bueno, de distribuciones, pero con base en esa kurtosis. Tenemos la de color rojo, que es la distribución leptocúrtica, ¿sí? Donde vemos aquí que la kurtosis es igual a 2. ¿Sí? Tenemos la distribución mesocúrtica, que es, digamos, la normal, tradicional, que es la distribución normal, que es simétrica, ¿sí? Y que tiene bueno, para este caso tiene bueno, para este y todos los casos, su exceso de kurtosis, ¿sí? O su kurtosis es igual a 3, ¿cierto? Cuando vemos que esa kurtosis es igual a 3 y yo le resto 3, pues el exceso de kurtosis es igual a 0, ¿sí? Es decir, no hay exceso de kurtosis. Eso es para la distribución mesocúrtica. Y bueno, ya hemos dicho que para la leptocúrtica es 2, ¿no? Y a 2 le restamos 3, ¿cuánto nos da? Pues menos 1. Es decir, que no hay exceso de kurtosis, más bien hay una carencia de kurtosis. ¿Sí? Y la de color verde vemos que está un poco más, ¿sí? Más cercana al origen, ¿sí? Menos pronunciada, menos elevada. Y esta sería una distribución platicúrtica. Vemos que en este caso, ¿sí?
la kurtosis es de 4,2. Vemos allí que si a 4,2 le restamos 3, nos daría un exceso kurtosis de 1,2. ¿Sí? Vemos que es más achatada que el azul y que obviamente la roja. Y esta altura, ¿sí? es más pronunciada que, por ejemplo, en la mesocúrtica o en la leptocúrtica. Y este tipo de distribución es bastante frecuente cuando son eventos catastróficos o en los cuales hay muchísima variabilidad, ¿sí? o volatilidad. Johandres, ¿cómo me le va? Doctor, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Por acá yo estaba esperándolos. ¿Me ayuda leyendo esta diapositiva? ¿Sí tiene micrófono, Johandres? Claro que sí. Ah, bueno, perfecto, gracias. Riesgo según su naturaleza financiera. Bueno, dice, la diversificación es una manera de reducir el riesgo de una inversión o un portafolio de inversión mediante la combinación de distintas clases de activos o instrumentos con el propósito de compensar con activos poco correlacionados un posible descenso en el precio de alguno de ellos. Las operaciones financieras tienen inmerso un nivel de riesgo incluido en la tasa de rendimiento requerida, que es igual a la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo. ¿Y eso cómo lo lee? Entonces, tasa de rendimiento requerida, que es K sub J, es igual a R sub F, o sea, la tasa libre de riesgo. Esa R minúscula es por risk, riesgo, ¿sí? Y F free. Entonces, free risk es, pues, tasa libre de riesgo. Más este símbolo, esta letra griega se llama teta. Entonces, teta sub J, ¿sí? Que está representando, ¿qué? La prima de riesgo. ¿Mm? Equilibrio impuesto por el mercado de relación riesgo-rendimiento. ¿Qué vemos aquí en esta figura número 6, que es la gráfica de relación riesgo-rendimiento esperado, clasificado por tipo de instrumento financiero? Vamos a ver cómo a medida que nos estamos corriendo hacia la derecha, ¿sí? Del origen, o sea, de acá hacia la derecha, pues esos instrumentos que tienen más riesgo, ¿cierto? Pues los vamos a nombrar, los voy a nombrar. Pero obviamente a medida que también aumenta el riesgo, también aumenta el rendimiento esperado. ¿Mm? Veamos entonces, el que está más cercano al origen, o sea que tiene un rendimiento más bajo, ¿sí? Pero también tiene un riesgo casi que nulo, aunque no es nulo jamás, son los valores de riesgo como los certificados del Tesoro de los Estados Unidos, los famosos bonos del Tesoro, o los T-bills, o los títulos del Tesoro, ¿sí? Todavía, aunque bueno, últimamente con todo este poco de decisiones del gobierno, pues la cosa, digamos que no es que sea inseguro, pero esos rendimientos para que sean, digamos, apetecidos o comprados por los inversionistas, últimamente ha tenido el gobierno americano que aumentar ese rendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues están ofreciendo más riesgo. Si los títulos del gobierno americano están sufriendo más riesgo, la única forma para atraer a que los inversionistas lo sigan comprando es ofrecer un mayor rendimiento, ¿sí? A mayor riesgo, mayor rendimiento exigido. Bueno, luego seguimos con los bonos del gobierno estadounidense a largo plazo, ¿sí? Luego tenemos otros instrumentos como los bonos corporativos, ¿sí? De alta calidad. Luego tenemos las acciones preferentes de alta calidad. Más arriba tenemos los bonos corporativos de baja calidad, ¿sí? O que llamamos chatarra, que ojo, son más riesgosos, pero pueden generar o entregar más rendimiento.
También se encuentra más arriba las acciones comunes de alta calidad y más arriba las acciones comunes especulativas. O sea que hay un gran riesgo. Puede que den unos rendimientos excelentes y jugosos, como pueda que no los den y no den nada y hasta se quiebren. Bueno. Los riesgos a los que se enfrenta un inversionista en los títulos de una empresa se pueden dividir de la siguiente forma. Según el origen de los riesgos, puede ser sistemático o no sistemático. El sistemático se conoce como un riesgo no diversificable. ¿Cuál es el riesgo sistemático? Es el mismo riesgo del mercado. No hay forma de predecir cuál va a ser su comportamiento. En cambio, el riesgo no sistemático, que puede ser diversificable, pues este lo maneja o está dado por el comportamiento de la empresa. ¿Sí? Y la sumatoria de riesgo sistemático más riesgo no sistemático es el riesgo total. El riesgo sistemático de un título implica cambios en el rendimiento, causado por factores que afectan al mercado en su totalidad y que son externos a la organización que emite el título. ¿Sí? Desde el mercado se mide a través de beta. ¿Sí? Recuerden que la beta es específico para cada, sector económico. Obviamente, y dependiendo de cada país. Porque el beta de un sector económico, por ejemplo, el de petróleo, para Venezuela o para Estados Unidos o para Colombia, pues es diferente. ¿Cierto? Lo mismo que para lácteos o para la industria manufacturera, etcétera, etcétera. El riesgo no sistemático es aquel inherente de la empresa o industria en particular e independiente de los factores económicos, políticos, etcétera. Es decir, que afectan de manera conjunta y directa todos los activos, como son capacidad y decisiones de los ejecutivos, huelgas, disponibilidad de materia prima, competencia extranjera, niveles específicos de apalancamiento financiero y operativo de la empresa y adelanto tecnológico. Efecto de diversificación. Miren aquí lo siguiente. Esta línea con pendiente negativa me está mostrando el riesgo total, pero el riesgo total está conformado por el riesgo sistemático, ¿sí? Que es una línea recta, y el riesgo no sistemático. Dijimos que el riesgo sistemático no es posible desaparecerlo. Ese siempre va a permanecer allí porque, como dije anteriormente, no hay forma de manejarlo, ni de proyectarlo, ni de saber cuál va a ser, ¿sí? Porque eso no lo determina la empresa, lo determina el mercado. Incluso puede que esté muy influenciado por el mercado a nivel internacional, también puede ser. En cambio, el riesgo no sistemático, miren que digamos, el riesgo total ve esa pendiente negativa del riesgo total está influenciado por el riesgo no sistemático, ¿sí? Porque es que el riesgo no sistemático, que es inherente a la operación de la empresa, puede reducirse, puede diversificarse, ¿sí? Pero por eso ese llega hasta esta línea recta. El riesgo sistemático llega hasta esta línea recta porque más abajo de allí no es posible, ¿sí? No, el riesgo no sistemático es posible diversificarlo o hasta eliminarlo en un portafolio de inversión al incluir dentro de ese portafolio de inversión pues diferentes activos financieros que van a permitir la diversificación, es decir, reducir el riesgo, pero no van a afectar el rendimiento. No afectan el rendimiento. Bueno, coeficiente de correlación o covariante. Lo vamos a conocer con la letra Rho, ¿sí? Es la letra griega Rho, esta que tenemos allí, ¿cierto? Es un indicador que mide el grado de relación lineal que existe entre los rendimientos de dos activos en un periodo de tiempo. Veamos aquí los tres tipos de correlación. Correlación cero, pues que no hay ningún tipo de relación, por eso estos puntos pues no tienen, digamos que los uniéramos, no siguen una línea recta jamás. Son un poco de puntos allí plasmados como en un parabrisas. Tenemos la correlación negativa perfecta. Vemos ahí que el Rho es igual a -1. Miren que los puntos siguen una línea recta, pero con pendiente negativa, ¿sí? Y el contrario, ¿sí? El inverso, ¿sí? Sería la correlación positiva perfecta.
que también los puntos siguen una línea, ¿sí? Pero esta vez con pendiente positivo. ¿Ok? ¿Qué significa que hay una correlación positiva? Pues que si una variable aumenta, la otra también aumenta. Y si esa correlación positiva perfecta es igual a 1, pues es que siguen el mismo comportamiento. Si, por ejemplo, dos empresas tienen un beta, por ejemplo, si une el mercado, o sea, el beta del mercado, o el rendimiento del mercado, perdón, es del 10%, y resulta que una acción tiene un beta igual exactamente a 1, pues significa que esa acción va a conseguir también ese mismo 10%, ¿sí? Porque su beta es igual a 1. Si fuera del 1,3, ¿sí? Y resulta que el rendimiento del mercado es del 10% anual, pues esa acción, ¿sí? Vamos a llamarlo la empresa X, va a conseguir un rendimiento no del 10%, porque su beta es de 1,3, sino del 13%. Del 13%. ¿Ok? Bueno. Matriz de correlación. Su finalidad es presentar todos los posibles coeficientes de correlación entre las posiciones que componen un portafolio de inversión. Se utilizan para determinar la forma como covarían, ¿sí? Covarían, o sea, varían con respecto a la otra variable. Dos variables varían o cambian con respecto una a la otra, ¿sí? Cómo covarían los retornos de un activo frente a otro. Como sería entonces como Bavaria contra Bavaria, pues siempre va a tener una esto lo llamamos una varianza igual a 1. Miren que todos los que están en el centro, donde coinciden, por ejemplo, aquí en el segundo, almacenes de éxito con almacenes de éxito, ¿sí? Aquí siempre va a dar 1, ¿sí? ¿Se acuerda que, digamos, en la mitad, ¿sí? En la mitad siempre va a estar un 1, porque coinciden la covarianza de una acción contra ella misma. Por eso tiene que dar 1, ¿sí? En esa diagonal. Y miren que los resultados son inversos. Este 0,63, que es la correlación entre almacenes de éxito y Bavaria, es exactamente igual si lo proyectamos de abajo hacia arriba. Almacenes de éxito con con la acción de Bavaria, ¿sí? También me está dando una covarianza de menos 0,603 y aquí arriba también me está dando menos 0,603. Y así con los demás. O sea, si cogiéramos estos valores de arriba y los trasladamos o traslapamos hacia abajo, pues nos dan los mismos valores, pero traslapados. Los riesgos, según su naturaleza, se pueden clasificar en tres grupos que se mencionan a continuación. Primero, riesgos de mercado, que ya lo definimos, riesgos de crédito y riesgos de liquidez, o sea, de facilidad de convertirse en efectivo. En la mayoría de los casos existe correlación entre uno y otro tipo de riesgo. Teoría de la selección de carteras de Markowitz. A través de la teoría de selección de portafolios, o sea, portafolio de selección theory, desarrollada por Harry Markowitz, que fue premio Nobel en 1990, durante la década de los años 50 se formalizó matemáticamente la idea de la diversificación de inversiones, es decir, el riesgo puede reducirse sin cambiar el rendimiento esperado de la cartera, para lo cual se requieren los siguientes supuestos básicos del modelo. Primero, el rendimiento de cualquier título o cartera es descrito por una variable aleatoria subjetiva, cuya distribución de probabilidad para el periodo de referencia es conocido por el inversor, y el rendimiento del título o cartera será medido a través de su esperanza matemática o valor esperado. Segundo, el riesgo de un título o cartera viene medido por la varianza, o sea, esa desviación típica o desviación estándar, de la variable aleatoria representativa de su rendimiento. Y tercero, el inversor preferirá aquellos activos financieros que tengan un mayor rendimiento para un riesgo dado o un menor riesgo para un rendimiento conocido. A esta regla de decisión se le llama conducta racional del inversor, porque es precisamente eso. En términos racionales, poder escoger entre un nivel de rendimiento y riesgo determinado, pues está en manos del inversor, ¿sí? Esta teoría trata de establecer cuáles son las carteras que proporcionan el mayor rendimiento para un riesgo dado, al mismo tiempo que soportan el mínimo riesgo para un rendimiento conocido. Esas carteras se llaman eficientes.
El conjunto de carteras eficientes se puede terminar resolviendo las siguientes condiciones y función. La función objetivo, pues es hallar ese máximo de esperado, valor esperado, rendimiento esperado, ¿sí? O esperado del portafolio, que es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta igual a n, ¿de qué? Del producto de la multiplicación de ese valor esperado x sub i, ¿sí? O sea, en cada instante de tiempo sub i, multiplicado por e, por el rendimiento esperado de ese instante de tiempo i. Digamos, eso sería como para un programa 1. Y para un programa 2 sería poder hallar el mínimo, o sea, aquí estamos dando valor esperado. Y ahora vamos a ver el mínimo, sí, porque queremos minimizar. Y la desviación está, perdón, ya no sería la desviación estándar, sino sería la varianza del portafolio, que va a ser igual a la sumatoria de igual 1 hasta igual a n, multiplicado por la sumatoria desde j igual a 1 hasta j igual a n, ¿sí? O sea, ese producto de sumatorias, ¿de qué? De x sub i multiplicado por x sub j, multiplicado por esa sigma, ¿sí? Minúscula de i y de j, ¿sí? O sea que está mirando esa desviación estándar combinando los ambos, ¿sí? Los activos i y j. ¿Cuáles son las restricciones paramétricas? Hay unas restricciones para yo poder hallar poder conseguir yo el máximo del valor esperado y el mínimo de la varianza. Y es que la varianza del portafolio sea igual a la sumatoria de igual 1 hasta igual n, multiplicado por la sumatoria de j igual 1 hasta j sub n, de x sub i multiplicado por x sub j, multiplicado por sigma minúscula y de j, ¿cierto? Que eso es igual a B minúscula, ¿sí? Y si miramos ahora la restricción paramétrica para el programa número 2, sería que el valor esperado del portafolio es igual a la sumatoria de igual 1 hasta i sub n de x sub i multiplicado por el valor de, ¿sí? O el valor esperado de ese instante de tiempo i o de ese activo i, que eso lo vamos a conocer como e asterisco, ¿sí? O sea, el de la varianza es b de varianza, asterisco, y el del valor esperado sería e asterisco. ¿Cuáles son las restricciones presupuestarias? Pues que la sumatoria, ¿cierto? Desde igual 1 hasta i igual a n, ¿de qué? Del valor esperado de esa variable y, ¿sí? La sumatoria de todos sus valores esperados va a ser igual a 1. ¿Sí? Y en el programa número 2, pues también es lo mismo, ¿no? La sumatoria es de igual 1 hasta igual a n. Esa sumatoria de los e sub i también va a ser igual a 1. Abajito tenemos ese principio de no negatividad. En esta figura vemos que el e asterisco y el v asterisco son los parámetros que varían, ¿sí? De ahí que la programación se denomine paramétrica, ¿sí? Esto es un cálculo paramétrico, ¿sí? Lo que implica ir dándole valores a ambas variables para que el programa nos diga en todo momento cuál es la mejor cartera para cada valor de ambas variables. Por lo tanto, el resultado de ambos programas será el conjunto de carteras eficientes. Bueno, ayúdame leyendo esta diapositiva, por favor, Johandris. Johandris, ¿me escuchan? Johandris. ¿Me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva?
algo como le pasó a Johannes. Bueno, voy a continuar. Entonces, probablemente el aspecto más importante del trabajo de Markowitz fue mostrar que no es el riesgo de un activo medido por la varianza de sus rendimientos lo que debe importar al inversor, sino la contribución que dicho activo hace al riesgo, o sea, esa varianza de la cartera. Esto es una cuestión de su covarianza con respecto al resto de los títulos que componen la cartera. De hecho, el riesgo de una cartera depende de la covarianza de los activos que la componen y no del riesgo promedio de los mismos. De esta manera, la decisión de poseer un título o activo financiero no debe tomarse únicamente comparando su rendimiento esperado y su varianza con respecto a los otros, sino que depende de los otros activos que desee poseer. En resumen, los activos no deben valorarse de forma aislada, sino en conjunto, o sea, el portafolio. Esta idea es hoy aceptada universalmente por los administradores de fondos. Las críticas al modelo media varianza, que una vez que la comunidad académica fue consciente de la revolución causada por Markowitz, comenzó a analizarla pormenorizadamente buscando algunos puntos débiles. Y esas críticas son, primero, ¿los inversores son tan racionales como supone el modelo? Se preguntan. Pues puede que los inversores sean racionales, pero puede que su racionalidad no sea capturada adecuadamente por el modelo. Segundo, ¿es la varianza la medida adecuada al riesgo? Pues en caso de no serlo, el modelo de optimización de esa combinación de rendimiento-riesgo aún podría seguir siendo útil si se pudiera cambiar la forma de medir el riesgo. Si los rendimientos no se distribuyen exactamente de una forma normal, pues la varianza no capturará todo el valor del riesgo. Puede que para los inversores esto resultase ser un problema, ¿sí? Pero para otros no lo será. E implicaría la necesidad de desarrollar otros tipos de estrategias. Tercero, ¿qué ocurriría si la relación positiva del rendimiento y el riesgo pues no fuese tal? A pesar de las críticas a la teoría de la selección de carteras de Markowitz, su contribución ha sido fundamental. Gracias a él, la diversificación se ha convertido en una especie de religión entre los inversores. ¿Cuál es el proceso de administración de riesgos? Pues está compuesto por 5 pasos básicos. El primer paso, identificación y selección de riesgo. El segundo, evaluación y medición de riesgos. El tercero, establecimiento de límites de aceptación de los riesgos. El cuarto, selección e implementación de métodos de administración de riesgos. Y el quinto, monitoreo y control. Veamos la identificación y selección de riesgos. Identificar los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa, teniendo en cuenta las características propias de la misma, de tal forma de reconocer la vulnerabilidad ante los riesgos de mercado, riesgos de crédito, de liquidez, legales o cambio, inflación, después de legales, estado operativos, etcétera, y sus factores de riesgo asociados, tales como las tasas de interés, los tipos de cambio, la inflación, la tasa de crecimiento, las cotizaciones de las acciones, el incumplimiento, la insolvencia, entre otros, que pues en función del riesgo actual y potencial identificado, pues van a variar, ¿no? Segundo, según evaluación y medición de riesgos, pues se refiere a la medición y valoración de cada uno de los riesgos identificados, calculando el efecto que generan sobre el valor de los portafolios de inversión y financiación, así como establecer un mapa de posiciones que permite identificar específicamente la concentración de la cartera. Tercero, establecimiento de límites de aceptación al riesgo. Determinar los niveles máximos de riesgo. Los límites se deberán establecer en función del riesgo, en función del grado de tolerancia al riesgo por parte de la entidad, el capital que se quiera arriesgar, la liquidez de los mercados, los beneficios esperados, la estrategia del negocio y la experiencia del tomador. La empresa deberá medir diariamente el riesgo de mercado de sus posiciones comparándolo con los límites establecidos. La estructura de límites deberá considerar, entre otros, niveles de autorización, diversificación en posiciones activas y pasivas, negociación de operaciones fuera de balance, niveles de riesgo que está dispuesta a soportar la estructura de capital, control de la relación riesgo-rendimiento, tipos de riesgos y análisis de concentración de riesgos,
combinación de instrumentos acordes con la estrategia corporativa y escenarios para cada una de las variables macroeconómicas, o sea, factores de riesgo, que afectan directamente a las posiciones. Cuarto, selección de métodos de administración de riesgos. 4.1, evitar el riesgo. Pues se toma la determinación de no proceder a formalizar la operación que genera el riesgo. Segundo, o 4.2, gestionar el riesgo. Se acepta el riesgo, pero se reduce a su mínimo nivel, optimizando la relación riesgo-rendimiento. 4.3, absorber el riesgo. Es cubrir con sus propios recursos el riesgo al que se encuentra expuesta la empresa. Y 4.4, transferir el riesgo. Trasladar a un tercero el riesgo al que está expuesta la empresa, ya sea vendiendo la posición o adquiriendo una póliza de seguro. Y quinto, monitoreo y control. Se valora la calidad del desempeño de los modelos de identificación y medición de los riesgos financieros, así como el cumplimiento y eficiencia de los límites establecidos. A través del monitoreo se reconocen oportunamente las deficiencias de la administración de riesgos. En esta etapa se hará seguimiento a los indicadores seleccionados en la etapa anterior y se determinará la eficiencia de los mismos en la gestión de riesgos financieros. Departamento de riesgos es un órgano independiente de las unidades que ejecutan las transacciones de inversión o de financiación. Es el encargado de la identificación y administración de todos los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa. Es responsable del diseño y adopción del sistema de administración de riesgos. Producirá y analizará reportes diarios sobre los resultados de los modelos internos, incluyendo una evaluación de la relación entre límites y medidas de riesgo. El departamento de riesgos deberá ser independiente del front office y reportar directamente a la alta gerencia. Asimismo, deberá regularmente realizar pruebas de análisis retrospectivo o backtesting a esos modelos. Es el encargado de desarrollar funciones de middle office, es decir, ejecutar funciones de control interno, medición y administración de riesgos financieros, así como controlar el cumplimiento de los límites y las políticas aprobadas. Los procesos de negocio pueden clasificarse en front office, o sea, a través de los cuales se tiene contacto con los clientes externos, middle office, procesos de middle office, que se encargan de la administración y control de los riesgos, y los procesos de back office, donde se realizan las operaciones y actividades de transporte. Aquí tenemos entonces el front office, que está conformado por posiciones disponibles, mercado de divisas, instrumentos derivados, instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable y cupos o bloqueos o rangos. En el middle office, bueno, está toda la información para análisis y control de gestión. Y en el back office se compone de 3 elementos que son cierre de las operaciones, administración del portafolio y contabilidad. Evaluación y medición de riesgo de mercado. Medidas de riesgo de rentabilidad. Una vez identificados los riesgos, se deben establecer medidas que relacionen el riesgo y la rentabilidad de las posiciones ajustadas al riesgo, ¿sí? Entre otras. Valor en riesgo, o VAR, es la máxima pérdida estimada en un intervalo de tiempo con un nivel de confianza determinado. Proporciona una medida resumida de riesgo de mercado. Segundo, capital en riesgo. Se refiere al capital de la empresa expuesto al riesgo, que será igual al VAR, ¿sí? Value at Risk, para los costos financieros asociados. Y RORAC, Return on Risk Adjusted Capital, o rendimiento del capital ajustado al riesgo. Es una medida de tasa de rendimiento comúnmente utilizada en el análisis financiero, donde se evalúan varios proyectos, esfuerzos e inversiones en función del capital en riesgo. Los proyectos son diferentes perfiles de riesgos, los proyectos con diferentes perfiles de riesgo son más fáciles de comparar entre sí una vez que se han calculado sus valores RORAC individuales. El capital en general determina el monto mínimo de capital que se debe asignar a una posición para no entrar en quiebra en caso de producirse la mayor pérdida estimada. Por lo tanto, esta cartera deberá financiarse con recursos propios o ajenos, lo que supone un costo adicional asociado a la posición, pero a su vez unos rendimientos de ese capital en activos libres de riesgo. O sea, capital en riesgo igual a VAR más costos financieros menos pues, compensación de capital.
Y RORAC, pues es una medida de rentabilidad, permite comparar la toma de decisiones a futuro con los resultados obtenidos en el pasado. Es por ello que este indicador se puede estimar tanto en forma prospectiva como retrospectiva. El RORAC entonces es similar al rendimiento sobre el capital, o sea, el ROE, excepto que el denominador se ajusta para tener en cuenta el riesgo de un proyecto. Fórmula para RORAC, entonces el retorno al capital ajustado al riesgo va a ser igual al ingreso neto dividido activos ponderados por riesgo, donde activos ponderados por riesgo es igual a capital de riesgo asignado más capital económico o valor en riesgo. ¿Qué dice el rendimiento del capital ajustado al riesgo? Pues el rendimiento del capital ajustado al riesgo, RORAC, tiene en cuenta el capital en riesgo, ya sea relacionado con un proyecto o una división de la empresa. El capital de riesgo asignado es el capital de la empresa ajustado por una pérdida potencial, ¿sí?, máxima, basada en las distribuciones de ganancia futura estimada o la volatilidad de las ganancias. Las empresas utilizan RORAC para poner pues, mayor énfasis en la gestión de riesgos en toda la empresa. Por ejemplo, diferentes divisiones corporativas con administradores únicos pueden utilizar RORAC para cuantificar y mantener niveles aceptables de exposición al riesgo. Este cálculo es similar al rendimiento del capital ajustado al riesgo. Sin embargo, con RORAC el capital se ajusta al tiempo o no a la tasa de rendimiento. Por tanto, RORAC se utiliza cuando el riesgo varía según el activo de capital que se analiza. Bueno, tenemos un ejemplo sencillo de cómo utilizar RORAC. Supongamos que una empresa está evaluando 2 proyectos en los que participó durante el año anterior y necesita pues decidir cuál eliminar. El proyecto A tuvo ingresos totales de 100,000, y gastos totales de 50,000. Si a 100,000 le quitamos 50,000, ¿cuánto nos da? ¿Sí? El beneficio operativo. El total de activos ponderados por riesgo involucrados en el proyecto es de 400,000. El proyecto B tuvo ingresos totales de 200,000 y gastos totales de 100,000. El total de activos ponderados por riesgo involucrados en el proyecto B es de 900,000. El RORAC de los 2 proyectos se calcula como, vamos ahí, entonces el RORAC proyecto A va a ser igual a 12,5%, mientras que el RORAC proyecto B va a ser igual a 11,1%. Valor en riesgo y Value at Risk o VAR. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Se desconectó. Bueno, el VAR es una medida estadística de riesgo de mercado que estima la pérdida máxima que podría generar un portafolio de inversiones en un intervalo de tiempo con un nivel de confianza dado. Ejemplo, si se tiene como parámetros que el horizonte de tiempo es un día y el nivel de confianza es del 95%, ¿sí? 95% anual. Si el VAR de la cartera es 2 millones, indica que con esa cartera no se perderá más de 2 millones en un día, con una seguridad del 95%. En 1994 nace el concepto de VAR, Value at Risk, valor en riesgo, metodología difundida y promovida por JP Morgan, considerada como un nivel de referencia estándar de los mercados financieros. La mayor ventaja del valor en riesgo es que resume en un solo número fácil de entender la exposición total de una empresa al riesgo de mercado. La máxima pérdida estimada estará asociada a un nivel de confianza determinado, el cual establecerá que existe la máxima pérdida estimada estará asociada a un nivel de confianza determinado, C, el cual establecerá que existe una probabilidad de que se alcance el nivel de pérdidas definido por el VAR. Por lo tanto, la variación de la cartera no contemplada en el cálculo del VAR, probabilidad estándar
perdón, probabilidad estará dada por 1 menos C. Esa C minúscula es eso, es la probabilidad. El VAR se expresa por lo general en valor absoluto. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado, ya que en momentos de crisis y turbulencias, pues la pérdida esperada se mide por pruebas de estrés. Las pruebas de estrés predicen pérdidas en condiciones de desastres financieros o de crisis. Para determinar el valor en riesgo es necesario establecer los siguientes elementos básicos, que son, primero, información de la cartera o portafolio, segundo, identificación de factores de riesgo, tercero, evaluación del portafolio a precios de mercado, cuarto, horizonte de tiempo, quinto, nivel de confianza, sexto, correlación entre las posiciones del portafolio y siete, pero no es el último, 7, estimación de volatilidades o desviación estándar, 8, intervalos de confianza, 9, distribución normal estándar, y 10, análisis estadístico de la información histórica, y 11, simulación de escenarios históricos. Vamos ahí en esta gráfica, que en este puntico rojo es donde se va a presentar, ¿sí?, ese punto o ese valor de separación respecto a la media, ¿sí? Ese puntico, en este caso, en esta quinta columna, pues sería el valor en riesgo, ¿sí? ¿Para qué? Para el lado izquierdo, una distribución normal. Metodologías de optimización. Muchos algoritmos existen para correr la optimización y muchos procedimientos existen cuando la optimización es acoplada con la simulación de Monte Carlo. En el simulador de riesgo hay 3 procedimientos de optimización y tipos de optimización dependiendo de las características de las variables de decisión. Por ejemplo, simulador de riesgo puede manejar variables de decisión continua, ¿sí?, 1,2535 o 0,2215 y así. Así como variables de decisión entera, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, ¿sí?, o 1.5, 2.5, etc. Y así sucesivamente. Variables de decisión binaria, 1 y 0, para tomar y no tomar decisiones. Y variables de decisión mixta, o sea, ambas variables íntegras y continuas. Además, el simulador de riesgo puede manejar optimización lineal, es decir, cuando el objetivo y las restricciones son todas ecuaciones y funciones lineales. También como las optimizaciones no lineales, es decir, cuando el objetivo y restricciones son una mezcla de lineal, también como de funciones ecuaciones no lineales. Ahí hasta donde el proceso de optimización concierne, el simulador de riesgo puede ser utilizado para correr una optimización discreta. Esto es una optimización que se corre en un modelo discreto o estático, donde no se generan números aleatorios. En otras palabras, todas las entradas en el modelo son estáticas y sin cambios. Este tipo de optimización discreta es aplicable cuando el modelo se supone conocido y no existe incertidumbre. También una optimización discreta puede ser corrida primero para determinar el portafolio óptimo y su asignación óptima de variables de decisión antes de que se apliquen procedimientos de optimización más avanzados. Por ejemplo, antes de correr un problema de optimización estocástica, primero se corre una optimización discreta para determinar si existen soluciones al problema de optimización antes de que se ejecute un análisis más prolongado. Bueno, y después la optimización dinámica se aplica cuando la simulación Monte Carlo se usa junto con la optimización. Otro nombre para adaptar el procedimiento es simulación-optimización. Esto es, primero se corre una simulación, entonces los resultados de la simulación son aplicados en el modelo Excel y entonces se aplica la optimización a los valores simulados. En otras palabras, se corre una simulación para n intentos y entonces un proceso de optimización se corre para m repeticiones hasta que se obtengan óptimos resultados o hasta que se encuentre un conjunto no factible. ¿Quién más tenemos por allí? No está. Bueno, aquí tenemos, vamos a hablar esto de cómo usar el simulador de riesgo.
Usando el módulo de optimización del simulador de riesgo, se puede escoger cuáles estadísticas de pronóstico y de supuesto usar y reemplazar en el modelo después de que se corre la simulación. Por lo tanto, estas estadísticas de pronóstico pueden ser aplicadas en el proceso de optimización. Este enfoque es útil cuando se tiene un modelo grande con muchos pronósticos y supuestos interactuando y cuando algunas de las estadísticas de pronóstico se requieren en la organización. Por ejemplo, si la versión estándar de un supuesto pronóstico requiere en el modelo de optimización, como por ejemplo calcular el cociente de Sharpe, en la ocasión activa y los problemas de optimización, donde tenemos la media dividida por las versiones estándar del portafolio, entonces se debe de usar este enfoque. Finalmente, un proceso de optimización de frontera eficiente aplica los conceptos de incrementos marginales y evaluación de precios sombra, o sea, los famosos shadow pricing en la organización. Esto es, ¿qué sucedería a los resultados de la optimización si una de las restricciones fuese ligeramente relajada? Digamos, por ejemplo, si la restricción de presupuesto se establece en 1 millón, ¿qué pasaría con el resultado del portafolio y las decisiones óptimas a la restricción si fuese ahora de 1,5 millones o 2 millones? Y así sucesivamente. Este es el concepto donde si la desviación estándar del portafolio se le permite incrementar ligeramente, pues ¿qué beneficios adicionales generará al portafolio? Este proceso es similar al proceso de optimización dinámico, con la excepción de que a una de las restricciones se le permite cambiar y con cada cambio se corre el proceso de simulación y optimización. Este proceso se aplica mejor manualmente cuando el simulador de riesgo, es decir, se corre una optimización dinámica o estocástica. Entonces es importante ya pues considerar eso, que al cambiar la restricción, el análisis puede determinar si los resultados son similares o diferentes, por ende, que sea digno de análisis adicional. O para determinar qué tan lejos debe ser el incremento marginal en la restricción para obtener un cambio significativo en el objetivo y las variables de decisión. Índice de Sharpe. El índice de Sharpe es uno de los métodos más utilizados para medir los rendimientos relativos ajustados al riesgo. Compara los rendimientos históricos o proyectados de un portafolio en relación con su punto de referencia de inversión con la variabilidad histórica o esperada de dichos rendimientos. La tasa libre de riesgo pues sirve para indicar los costos mínimos hipotéticos de ahondamiento de la inversión. De manera más general, representa la prima de riesgo de una inversión frente a un activo seguro, como letra del tesoro o un bono del tesoro. Cuando se compara con los rendimientos de un sector económico, el índice de Sharpe proporciona una medida del rendimiento ajustado del riesgo que no se puede atribuir a dichas afiliaciones. El índice es útil para determinar en qué medida el exceso de rentabilidad histórica estuvo acompañado de un exceso de volatilidad. Si bien los rendimientos excesivos se miden en comparación con un punto de referencia de investigación, de inversión, pues la fórmula de desviación estándar mide la volatilidad en función de la variación de los rendimientos de su media. La utilidad del índice se basa en el supuesto de que el riesgo histórico de rendimientos relativos ajustados al riesgo tiene al menos algún valor predictivo. El índice de Sharpe puede ayudar a explicar si el exceso de rendimiento de una cartera se puede afectar las decisiones de inversión inteligente o simplemente a la suerte y el exceso. Bootstrapping. El término bootstrap viene del refrán en inglés to pull oneself up by ones, ¿sí? El cual se refiere a mejorar una distribución personal de la vida a través de los esfuerzos propios, y aquí es aplicable porque este método usa la distribución de las actividades para analizar la exactitud de las estadísticas mismas. La simulación no paramétrica es simplemente escoger al azar pelotas de golf de una gran canasta con reemplazo, donde cada pelota de golf está basada en puntos de datos históricos. Suponga que hay 365 pelotas de golf en la canasta, representado por 365 puntos de datos históricos. Imagínense, usted quiere que el valor de cada pelota de golf
escogida al azar sea escrito en una gran pizarra. Los resultados de las 365 pelotas escogidas con reemplazo son escritos en la primera columna de la tabla con 365 filas de números. Las estadísticas relevantes, por ejemplo, media, medianas, desviación estándar y así sucesivamente, son calculadas en estos 365 días. Filas. El proceso entonces se repite, digamos, 5,000 veces. La pizarra se llenará ahora con 325 filas y 5,000 columnas. Por ende, 5,000 juegos de estadísticas. Esto es, habrá 5,000 medias, 5,000 medianas y 5,000 desviaciones estándar. Y así sucesivamente. Con tabulaciones y sus distribuciones mostradas, la estadística de las estadísticas relevantes la estadística de las estadísticas relevantes entonces es tabulada, donde de estos resultados uno puede indagar qué tan confiables son las estadísticas. En otras palabras, en una simple simulación de 10,000 intentos, digamos que el promedio pronóstico resulte en 5. ¿Qué tan cierto es que este resultado qué tan cierto es este resultado para el analista? La aplicación del Bootstrap le permite al usuario conocer el intervalo de confianza de la estadística de la media calculada, indicando la distribución de las estadísticas mediante los resultados de una aplicación de Bootstrap. Son importantes porque, de acuerdo a la ley de los números grandes y al teorema del límite central en estadística, la media de las medias muestrales es un estimador insesgado y se aproxima a la media verdadera de la población cuando el tamaño de las muestras se incrementa. La simulación Bootstrap es una técnica simple que estima la confiabilidad o exactitud de las estadísticas de pronóstico u otra muestra de datos sin valor, de datos sin analizar. Esencialmente, la simulación Bootstrap se usa en pruebas de hipótesis. Los métodos clásicos empleados en el pasado confiaban en fórmulas matemáticas para describir la exactitud de las estadísticas de muestra. Estos métodos suponen que la distribución de una estadística de muestra se aproxima a una distribución normal, haciendo el cálculo de la estadística del error estándar o intervalo de confiabilidad relativamente fácil. Sin embargo, cuando una estadística de distribución no estaba normalmente distribuida o no se encontraba fácilmente, pues esos métodos clásicos son difíciles de usar o son inválidos. En contraste, el bootstrapping analiza estadísticas de muestra empíricamente al probar repetidamente los datos y crear distribuciones de las diferentes estadísticas de cada prueba. ¿Cuál es el procedimiento? Pues primero corro la simulación, segundo selecciono el simulador de riesgo, puede ser de herramientas o de autosuficiencia no paramétrica, y seleccione solo un pronóstico para aplicar Bootstrap. Seleccione las estadísticas para aplicar Bootstrap e ingresa el número de intentos Bootstrap y de clic OK. Aquí tenemos un ejemplo de la fase número 2 de simulación Bootstrap no paramétrica. ¿Sí? Aquí tenemos esas ventanitas. Nos va a mostrar la simulación de ajuste. ¿Sí? Bueno. Conclusiones. El modelo combinado VAR, CVAR, o sea, VAR y Conditional VAR, que permitirá satisfacer los requerimientos regulatorios y a la vez tener una visión cuantitativa y sistemática del comportamiento dinámico de las potenciales pérdidas extremas. La correcta cuantificación y análisis sistemático de las interrelaciones dinámicas entre los múltiples factores de riesgo son esenciales para una adecuada toma de decisiones de inversión. Desde el punto de vista práctico y operativo, el CVAR, o sea, el Conditional VAR, supera los inconvenientes citados, ya que no solo satisface la propiedad de subjetividad, sino que también es convexa y uniextremo, lo cual facilita la implementación de algoritmos de optimización y control. Eso sería todo. Bueno, no sé qué habrá pasado con Johandris.
Ah, es que Darlen Viviano no se conectó y Johannes tampoco. Bueno. Bueno, de todos modos, pues muchísimas gracias. Eh, espero que puedan asistir a esta sesión y puedan visualizarla. No puedo, no puedo compartirles el enlace para la competencia Kahoot porque pues mm, no están presentes ninguno de los maestrantes del curso, ¿sí? Y bueno, espero que esta charla les haya servido. Recuerden que en esta fase número 5 lo que tienen que hacer es descargar el aplicativo software de Software Shop, y ya lo voy a explicar cómo se hace, y también pues instalar la licencia. Esto todo está explicado en un videito. Vamos a hacerlo aquí fácilmente. Okay. Salimos de acá. Bueno, aquí tenemos la dirección de la página web donde vamos a registrarnos o a ingresar. Yo como ya me registré anteriormente, pues no lo tengo que hacer, pero los que no lo hayan hecho aún, pues tienen que registrarse. Esta es la página web. Ahí dejo el enlace. Entonces, en mi caso voy a darle clic a entrar. Me pide mi correo electrónico, coloco el de la UNAD. El de ustedes es UNAD virtual, ¿no? .edu.co, le doy ingresar. Y ya me muestra entonces que o me pide que actualice mis datos. Está todo correcto. De pregunta, ¿desea recibir correos con información de los productos del portafolio de tu interés? Pongo sí. Y le doy actualizar datos. Bueno. Ya después de haber ingresado, entonces el sistema tuvo que haberme enviado, cuando es la primera vez, sobre todo para los que se registran, les tuvo que haber enviado un correo electrónico cuyo emisor es Software Shop, ¿sí? Y allí entonces les va a mostrar 3 enlaces. Uno para descargar el manual de instalación, otro para descargar el aplicativo de software, para instalar el software, y otro que es la licencia, es un archivito .license. ¿Sí? Y pues eso sería todo. Eso sería todo. Que a veces muestran un video explicativo. Johandres, usted por favor podría registrarse en esa página web y decirme si le llegó el enlace o un correo de Software Shop para descargar el aplicativo. ¿Lo podría hacer en este momento? Claro que sí. Ok. Si acaso ese enlace no funciona, puede ir a este nuevo portal que se llama Portal NextGen. Si quiere, mejor vayamos al de NextGen, porque ahorita que me acuerdo, el que yo mostré antes lo actualizaron. ¿Ok? Vamos a este de NextGen. ¿Ok? Voy a compartir pantalla para que ustedes también lo vean. Bien. Y usted le va a dar clic aquí donde dice regístrame.
Yo el enlace de NextGen lo compartí a través del chat, para que por favor le dé clic. Luego usted le da clic aquí en Regístrame, ingresa esa información, le da clic al churrito Acepto las políticas de tratamiento de datos y luego le da el botón verde que dice Regístrame. Y después de que usted haya ingresado, ¿sí? Aquí tiene que colocar, indica tu área. Entonces, solo tiene una opción, entonces obviamente escoge campus universitario. Coloca su usuario, su contraseña y le da ingresar. Después de que usted le dé ingresar, ahí tiene que haber recibido automáticamente un mensaje de Software Shop parecido a este que voy a mostrarles. Un mensajito como este que dice descarga de licenciamiento, donde hay 3 enlaces. Uno para descargar el instalador, uno para descargar la licencia y uno para descargar la guía de instalación. Pues nada, seguir los pasos que dice la guía de instalación en este mismo orden. Si lo hacen en otro orden no les va a funcionar. Instalan el software y después de instalar el software, pues siguen ahí unos pasitos para instalar la licencia. ¿Ok? ¿Yo Andrés ya lo hizo? Ya estoy en eso, profesor. Ok, aquí hay incluso un video. Dice cómo ingresar al portal interactivo NextGen. Hay un corto video aquí. Bienvenido. Para ingresar al portal interactivo, primero debes registrarte dando clic en el botón Registrarme. Llenas todos los campos del formulario. Seleccionas facultad o área a la que perteneces. Escribes tu ciudad y la seleccionas. Tipo de usuario. Aceptas las políticas de tratamiento de datos y das clic en el botón Registrar. A tu correo electrónico llegarán las instrucciones para que puedas ingresar con tu usuario y contraseña. Damos clic en Ingresa a tu portal. Seleccionamos el área y ponemos las credenciales que fueron enviadas en el correo. Usuario y contraseña. Damos clic en el botón Ingresar. Y listo, podrás acceder a todos los contenidos que tenemos preparados para ti. Si olvidaste tu contraseña, damos clic en la opción Olvidaste tu contraseña, ponemos el correo electrónico institucional y a tu email llegará la notificación para que puedas restaurar tu contraseña. Damos clic en Cambiar contraseña. Aquí podrás poner tu contraseña personalizada. Damos clic en Cambiar contraseña. Luego de ello ya podremos ingresar al portal con la contraseña actualizada. Y así de fácil podrás acceder a tu licenciamiento y todo el contenido que tenemos preparado para ti. Listo. No sería más. ¿Listo, Andrés? Estoy ingresando, profesor. Es que yo estoy registrado. Yo me registré ya hace ratico, pero estoy acá buscando, anotando ya los datos de ingreso. Si no se sabe la contraseña, como dijo ahí el video, le da clic en olvidaste tu contraseña. ¿Ok? Ya yo ingresé, profesor, pero no sé ahora cómo es el proceso para... Ya llegó, o sea, entró directamente con el nuevo usuario y contraseña, o bueno, con el usuario y contraseña que tenía inicialmente, ya entró a la aplicación, ya ve, digamos, ahí, digamos, el módulo de Risk Simulator y todo lo demás. en el Next. Sí, en NextGen.
Ya ingresé al módulo del Next. Por favor, revise su correo de la UNAD y dígame si le llegó un mensaje similar al que yo compartí, que dice NextGen, con 3 botones, uno para descargar el manual, otro la licencia y el otro el instalador. No me ha llegado nada. Aquí los únicos correos que tengo son del 5 de abril y el 9 de mayo, que fue cuando hice el registro, el 5 de abril, y el 9 de mayo, que fue el restablecimiento de la contraseña. Pero no me ha llegado más correos. De Next. Entonces, compártame pantalla, por favor. Okay. Baje, por favor. Bueno, no, perdón. A mano izquierda, en esas 3 líneas, parte superior izquierda, que dice menú, dele clic, por favor. Bueno. Ahí está arriba, licencias NextGen activas. Dele por favor ahí clic. Ok. Baje. ¿Dice algo ahí de las licencias? Bueno, Héctor es la persona que nos ayuda. Entonces hagamos lo siguiente. Dele clic arriba, al lado derecho, superior derecho, donde dice Aquí Johannes. la veo. Activa licencia Rig Simulator 2024, me parece. Antes dele clic. Ah, sí, el que está en rojo. Bueno, sí, ahí le está mostrando el procedimiento para descargar ¿el qué? La licencia. Dele clic ahí donde dice descargar, al botón verde. Ajá. Ahí. ¿Ve? Dice, revisa tu correo electrónico. En tu bandeja de entrada recibirás el licenciamiento del producto que vas a instalar. Dele clic en aceptar, por favor. Listo. Si quiere ya puede dejar de compartir pantalla, entra a su correo y me confirma si le llegó un mensaje de NextGen donde pues le muestra la nueva licencia. Sí, ya me llegó el Perfecto. correo. Me Y toca entonces desinstalar ese mensaje porque es como el mío, ¿cierto? Ese mensaje que le llegó es como el que yo te mostré. ¿O no? sí, tal cual. Está el Ok, instalador, la licencia y la guía de instalación. Pues entonces perfecto. me toca desinstalar el que tenía instalado. Claro. Porque está Primero sin tiene que licencia, creo que instalar el dan como antiguo. 10 o 15 días de prueba solamente, ya después de ahí se vence. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Desinstala el actual, instala el nuevo y luego tiene que colocar la licencia descargar la licencia y luego adjuntarlo al aplicativo de Rig Simulator para que le dé una duración de 1 año. ¿Okay? Ok. Bueno, perfecto, Johannes. Lástima que no nos pudo acompañar esta vez casi, pero bueno, al menos hizo acto de presencia.
Sí, tuve inconveniente, profesor, que por acá en la zona, en el municipio, está lloviendo y se había ido la luz y no tenía acceso a nada, a las redes, internet, nada. Ah, ya, ya. Sí, porque usted siempre asistía puntual. Bueno, pues no sería más, Johandri. Muchas gracias por su constante eh, participación en los eventos de web conferencias, de CIPAS, de sesiones de Aprendiendo con mi tutor. También muy cumplido con las entregas de las actividades. Lo felicito. Yo sé que usted obtuvo muy buena calificación y pues eso es el reflejo de su esfuerzo. Y bueno, solamente quedó entonces en espera del desarrollo de la actividad fase número 5. Ya entonces tiene su licencia, ya lo que falta es seguir los pasitos y con eso puede realizar la optimización dinámica y bueno, seguir los pasitos del anexo número 7, donde en ese video pues dan prácticamente la explicación completa para optimizar el índice de Traynor. ¿Okay? Sí, señor. Bueno, pues que pase una feliz noche, Johandris. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Bueno, muchas gracias.